¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos este miércoles con los consejos y el asesoramiento, por supuesto, del doctor Navarro, quien mejor que ellos, aquí en la Plaza del Mercado número 17, que nos pueden orientar. Doctor, en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de esos pacientes que cuando acuden a consulta para un blanqueamiento y no lo logran, ¿qué opciones se pueden utilizar en ellos? Pues sí, hay diversos perfiles en los cuales el blanqueamiento no es efectivo. Nosotros siempre intentamos optar por tratamientos más conservadores, como bien has dicho, por la opción del blanqueamiento, porque con el blanqueamiento tienen que saber los espectadores que el blanqueamiento en ningún momento daña al diente, que es un proceso de oxidorreducción, un intercambio de moléculas y no genera ningún tipo de daño a la estructura dentaria, ¿vale? Y en esos casos, como decimos, pues siempre intentamos hacer los tratamientos menos invasivos, porque los tratamientos con carillas o con coronas pues tienen que saber que hay que desgastar parte del diente. En el caso de que la estructura dentaria esté bien, utilizamos carillas, o si está muy dañado el diente, en esos casos optamos por fundas que recubren toda la estructura dentaria de la pieza. En los casos, por ejemplo, en los que el paciente presente, hay tres casos muy particulares, que sea, por ejemplo, la fluorosis, que es un caso, pues por ejemplo, aquí lo tenemos en Salamanca, en el pueblo de Rollán, un exceso de flúor en el agua, generaba tinciones marronáceas, blancas, y en esos casos el blanqueamiento no es efectivo. Necesitamos tocar la estructura del diente para cambiar la coloración. En esos casos podemos optar por carillas o coronas. En el caso también de las tetraciclinas, la tetraciclina es un antibiótico que se puso de moda hace años, se le daba a embarazadas, a niños, y en esos casos generaba manchas en los dientes. Esas manchas grisáceas tampoco son efectivos los blanqueamientos para poder tratarlas. O también la melogénesis imperfecta. Melogénesis imperfecta es una patología que cursa, no se conoce la etiología, pero en algunos dientes aparecen con manchas o con deformidades en la anatomía del diente. Y en esos casos, como decimos, tampoco es efectivo el blanqueamiento. Son tres casos en los que tenemos que optar por tratamientos como puedan ser, como hemos dicho, las carillas o las coronas. De los dos nos decantamos si el diente se encuentra en unas buenas condiciones anatómicas, que no tiene reconstrucciones ni está dañado, optaríamos por las carillas porque es un tratamiento menos invasivo que las coronas. Y dentro de las carillas, que son láminas que van adheridas sobre la superficie del diente, para que se hagan una idea, como estas uñas que se ponen adheridas en los dedos, pues es algo similar, pero sobre el diente. Y estas carillas, como decimos, pueden ser de cerámica o de resina. Nosotros habitualmente tienen que saber la diferencia. Las de cerámica pues son más resistentes, tienen unas propiedades ópticas superiores y se mantienen a largo plazo. En cambio, las de resina, pues el problema es que la resina es un material más poroso y con el paso de los años tiende a teñirse o son más frágiles y se pueden romper. Por eso, bueno, son un poco más caras también las de cerámica, pero nos decantamos por las carillas de cerámica. Eso sí, luego el paciente pues, necesita utilizar una férula para dormir, y hay que proteger el trabajo para que no nos dé problemas con el paso del tiempo. Bueno, vamos sin más dilación a ver el caso que nos ocupa en el día de hoy. Pues este paciente presentaba, como habíamos dicho, tenía un problema es uno de los casos en los que el blanqueamiento no es efectivo. Tenía una patología con fluorosis, manchas blancas, marronáceas, anaranjadas. Entonces, en estos casos, la alternativa que nos quedaba, él no estaba satisfecho, quería cambiar su sonrisa, entonces le dimos la opción de ponerse carillas. Eso sí, las carillas tienen que saber los espectadores que hay que poner 10 carillas arriba y 10 carillas abajo, que son los dientes que se ven, no en las muelas, que las muelas no se ven, pero sí en todos los dientes visibles, que corresponderían a la zona de los premolares, caninos e incisivos, tanto superiores como inferiores. Aquí vemos, pues bueno, lo que decíamos, corregiríamos todo el frente anterior. La opción siempre hacemos sonreír al paciente y ver hasta qué dientes pone. La zona de las molares son zonas que no se ven y en esas zonas no los tratamos porque no necesita esa estética. Y ahora vamos a ver lo que hacemos en estos casos. Pues como decíamos, nosotros tenemos que desgastar la parte anterior del diente para de esa manera poder adherir las carillas. Con el tema de las carillas cada vez pues evolucionamos más con los ceramistas y ahora incluso se están haciendo carillas tan finas que prácticamente son como una especie de lente que va adherida contra el diente. Depende también un poco de la tinción que presente el paciente. Si tiene el paciente unas manchas muy severas con un color
muy oscuro, en esos casos hay que hacer un tallado más agresivo. Si son pequeñas deformidades anatómicas, pues el tallado prácticamente es mínimo. Y vemos pues las carillas. Nosotros siempre a la hora de hacer las carillas intentamos pues orientar al paciente, explicarle que lo suyo es que se haga unas carillas que sean naturales. Nosotros cuando hacemos, pues como decimos, este tipo de trabajos, lo que buscamos es que el borde del diente pues tenga esa translucidez para que sea lo más natural posible, que el cuello del diente sea un poquito más opaco. Todos estos trabajos pues los realizamos en Navarro Clínica Dental. Somos un equipo, estamos formados, somos 18 trabajadores y somos 4 dentistas, cada uno dedicado a una especialidad, que nos encargamos de llevar a cabo, pues, como decimos, todo este tipo de trabajos con la ayuda incuestionable de los protésicos, para que de esa manera pues, hagamos que el diente sea lo más natural y lo más armónico posible. Como decíamos, pues, intentamos simular el diente que sea muy natural, y como decíamos, las zonas posteriores no las tratamos porque son zonas que, como vemos aquí, son esos molares, pero que nadie lo va a ver a la hora de sonreír o hacer su vida cotidiana. Y como podemos ver, pues las carillas son esas láminas, intentamos que sean lo más finas posibles. En el borde incisal son más anchas, pero en el cuello del diente se adelgaza todavía más, y que esas láminas pues cubran el diente para de esa manera poder dotarlo de la estética que necesitamos. Y bueno, perdonad por la imagen que quedó un poco oscura, pero vemos el cambio en la sonrisa del paciente, y como el paciente pues queda plenamente satisfecho pues con el aspecto, con el nuevo aspecto que hemos conseguido darle a través de las carillas. ¿Y cuál es la recomendación para el cuidado y la higiene cuando se tienen esas carillas? Tiene que hacer su vida cotidiana sin ningún problema. Él puede comer lo que quiera, no tiene que tener ninguna precaución. Obviamente nada fuera de lo común, como abrir una botella o alguna cosa que habitualmente no se debe hacer tampoco con dientes normales, porque podría afectar a las carillas. Pero nada, cepillarse, utilizar la seda dental de manera cotidiana. Y luego pues hay muchas veces que en estos casos depende del perfil del paciente, pero si el paciente es un poco apretador, preferimos que duerma con una férula de descarga, para evitar que vaya a dañar las... En el caso de este paciente, él no era apretador y no llevaba la férula, pero si son pacientes que tienden a descargar la tensión durmiendo por la noche, en esos casos sí que recomendamos el uso de las férulas de descarga de manera nocturna. Bien, doctor, agradecer una vez más por esta explicación y por supuesto ver estas imágenes que roban sonrisas, y supongo que muchas personas tienen dudas, pues tienen que venir aquí a Clínica Dental Navarro. Y recordemos la dirección una vez más, en la Plaza del Mercado número 17. Un auténtico placer, doctor. Gracias a vosotras.